Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente clase, que titula Tipos de estudio de investigación, primera parte. Porque vamos a ver que esto es muy largo, un poco extenso, pero es importante abordarlo uno por uno, ¿no? Porque de nada sirve que yo les ponga en unas pocas diapositivas una lista de los tipos de investigación y les dé como que una explicación somera de este tipo de investigaciones, porque no considero que sea productivo, no creo que eso les sirva a ustedes como futuros investigadores, porque tienen que entender muy bien de qué se tratan estos tipos de investigación. En la semana pasada vimos cómo se aborda un tema de investigación, pero ahora, luego de que yo ya más o menos sé qué es lo que quiero investigar, tengo que saber cómo voy a abordar ese tema que me gusta, ¿no? Que me agrada, que quiero investigar. Entonces ahí es donde entran los tipos de investigación, porque por ejemplo, te gustaría hacerlo en un laboratorio, te gustaría hacerlo a través de encuestas, a través de entrevistas, entonces todo eso va a definir el tipo de investigación que tú vas a elegir que se adapta mejor al proyecto que tú propones, ¿ok? Entonces vamos a dividir los tipos de investigación primero en dos grandes grupos, los estudios observacionales y los estudios experimentales. En esta clase vamos a abordar solo los estudios observacionales, pero tampoco todos los estudios observacionales que hay, o sea, los tipos de estudio, ¿no? Solamente uno, porque es importante que ustedes entiendan bien todo para que al final sepan qué tipo de estudio es mejor para su proyecto de investigación. ¿Okay? Y en las siguientes clases vamos a ir desglosando cada uno de estos estudios. Entonces, tenemos a los observacionales y a los experimentales. ¿Ok? ¿Y en qué se diferencian? ¿No? Vamos a ponerlo en palabras simples. La principal diferencia básicamente eres tú. ¿Ok? Lo que tú haces. Por ejemplo, en un estudio observacional, todo lo que tú haces no alteran los datos, ¿ok? Tú no alteras las variables están ahí y no hay nada que tú puedas hacer o que no debes hacer para alterar esa variable. Por ejemplo, si tú quieres medir la talla y el peso en un tiempo, ¿no? específico, eh, digamos que tú tienes diferentes herramientas de medir y todas son precisas, ¿no? Una es una cinta métrica, el otro es una wincha, el otro es un medidor de láser, pero digamos que los tres miden en forma precisa. Independientemente de la herramienta que tú utilices, el paciente ya tiene en este momento una talla, tiene en este momento un peso, entonces no hay algo que tú estés haciendo que va a alterar su talla o su peso, o el hecho de que tú estés presente no altera su talla o su peso. ¿Ok? Entonces, el investigador no altera las variables, simplemente va y las mide. Por eso es observacional. Mientras que en el experimental, el investigador sí tiene la capacidad de alterar las variables, a veces incluso de forma no intencional. Vamos a poner un par de ejemplos. El primero, es muy diferente si tú, por ejemplo, quisieras evaluar la eficacia de un nuevo fármaco. Por ejemplo, si tienes un fármaco que dice controlar la hipertensión, el hecho de que tú le des ese fármaco a un grupo, ¿no? de pacientes y tú le des el tratamiento estándar a otro grupo de pacientes, ¿no? Entonces tú estás alterando, ¿no? Porque a uno les estás dando el nuevo fármaco y a otro le estás dando el tratamiento estándar. Entonces, tú estás interviniendo para que haya una diferencia, ¿no? entre esos dos grupos. Tú estás alterando los resultados, ¿no? En este caso en forma intencional, porque justamente lo que tú quieres es comparar, ¿no? Si los pacientes que van a utilizar este nuevo fármaco para tratar la hipertensión tienen mejores resultados o no que los pacientes que utilizan, ¿no? el tratamiento aprobado, estándar, ¿no? que se tiene hasta ese momento. ¿Ok? Tú alteras, ¿no? Ahora, una forma no intencionada de alterar en un estudio experimental, ¿no? Que tú quisieras hacerlo solo observacional y no quieres alterarlo, ¿ya? Por ejemplo, es cuando tú quisieras evaluar,
¿no? Con un instrumento de medición, ¿no? Que podrían ser con escalas, podrían ser con rúbricas, etcétera. Digamos el comportamiento de un grupo de alumnos en los salones de clase, ¿ok? Entonces, si tú ingresas a ese salón de clase, ¿no? Y por ejemplo eres una persona completamente nueva, ¿no? Y no te conocen, lo más probable es que el solo hecho de tu presencia en ese salón altere los resultados de tus variables, porque tal vez esos alumnos no se comporten, ¿no? Esos días que tú vas, como normalmente lo hacen, ¿no? En todos los días regulares, ya conocen a sus profesores, ya saben quiénes son más estrictos que otros, entonces no te conocen y el hecho de que tú estés ahí a veces altera, ¿no? La variable. Entonces, no estás tú haciendo un estudio observacional de una manera adecuada, porque ya estás alterando las variables. Entonces es una forma de alterar de forma no intencionada. Entonces se entiende que en los estudios observacionales yo no altero de ninguna forma, intencionada o no intencionada, no altero de ninguna forma las variables de estudio. Mientras que en un estudio experimental sí altero. Entonces yo tengo que ser más preciso. En un lugar de laboratorio, si yo quiero empezar a medir, ¿no? Los resultados de mis pruebas, mis cultivos celulares, etcétera, entonces yo tengo que evitar que lo que yo hago altere los resultados, ¿no? De esas pruebas de laboratorio. Por eso, como les comentaba, ¿no? A veces hay que tomar medidas de bioseguridad muy estrictos para evitar que esas variables se alteren. ¿Ok? Entonces, observacionales, no altero las variables; en experimentales, sí, porque yo quiero justamente, como en el ejemplo del fármaco de hipertensión, yo quiero modificar un tratamiento para poder compararlo con otro tratamiento estándar, ¿no? Entonces, yo estoy alterando, ¿no? Los posibles resultados de el paciente. Entonces, como comentamos, vamos a abordar estudios observacionales. Como mencionamos, los estudios observacionales son los casos en los que el investigador no interviene con el sujeto de estudio. No hay nada de lo que tú hagas como investigador que pueda alterar, ¿no? La variable que tú vas a medir. No hay forma en que tú deberías alterarlo y no deberías alterarlo. Tú vas a medir lo que se tiene que medir. Es como que si congelaras en el tiempo y tú ves en ese momento lo que vas a medir. Ahora, hay una palabra clave que tenemos que aprender en este tipo de estudios observacionales. La primera es la prevalencia, ¿ok? Prevalencia. Hay otra palabra clave llamada incidencia, pero por ahora, por esta clase, vamos a enfocarnos en prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es cuando tú mides algo en un momento específico del tiempo, ¿ok? Lo que es el tiempo congelado, una cosa así. Por ejemplo, yo quiero medir cuántos pacientes tienen diabetes en mayo del 2024. Entonces, lo que yo estoy buscando es la prevalencia de la diabetes en mayo del 2024, porque lo estoy midiendo solo en ese momento, en esa estructura del tiempo, como si congelara el tiempo en ese momento y averiguo, ¿no? Cuántos pacientes tienen diabetes en Lima, ¿no? En mayo del 2024. Esa medición en ese tiempo y en ese momento específico se le llama prevalencia. Los casos que ya existen, ¿no? En ese momento. No casos nuevos, los que ya están en ese momento, entonces a eso se le llama prevalencia. ¿Ok? ¿Para qué me sirven los estudios experimentales? Número uno, para comprender justamente esto que se llama prevalencia de enfermedades. Nos permite saber, ¿no? En este momento, qué patologías están presentes, cuál es la cantidad de pacientes que en este momento están. Ahora, esto también nos va a poder ayudar a identificar factores de riesgo, porque una de las cosas que nos permiten los estudios observacionales es poder identificar asociaciones, ¿no? Porque, por ejemplo,
Yo, en mi centro de salud, imagínate que te empiezas a dar cuenta que hay un aumento en la contaminación ambiental, ¿no? Porque imagínate que ha abierto una fábrica nueva y está botando demasiado smog. Y curiosamente, también en tu centro de salud te das cuenta que están aumentando la cantidad de niños con problemas respiratorios. Entonces ahí puede surgir tu duda y tú podrías hacer un estudio, ¿no? Para observar cuántos niños de tu población tienen enfermedades respiratorias, ¿no? Y qué tan cerca están de esta nueva fábrica, ¿no? Y podrías compararlos con niños que están muy lejos de la nueva fábrica, ¿no? Y poder ver, a ver, los niños que viven más cerca de la fábrica tienen enfermedades respiratorias, hay más niños con enfermedades respiratorias, y los niños que están lejos de esta fábrica, hay menos cantidad de niños con enfermedades respiratorias. Número uno, tú no estás interviniendo en nada porque no hay forma en que tú puedas producirles por el hecho simplemente de ir, medir, encuestar, ¿no? Enfermedades respiratorias, ¿no? Y tampoco hay algo que tú puedas hacer específicamente, ¿no? Que pueda aumentar o no la contaminación que produce la fábrica. No altera nada, ¿no? El hecho de que tú vayas a medir. Pero imagínate que sí, efectivamente parece ser que los niños que viven cerca de la fábrica tienen más problemas respiratorios que los que viven lejos de la fábrica. Entonces, planteas una nueva hipótesis y dices, ok, el smog de esta fábrica produce problemas respiratorios en los niños. Esto va a permitir que estudios posteriores, como estudios experimentales, puedan comprobar esta hipótesis, porque ya se pueden hacer estudios más controlados, tal vez con ratas, ¿no? En donde se pueda ver que este tipo de contaminante específico que expulsa la fábrica, tal vez sí produce, ¿no? Problemas respiratorios en ratas y se puede, ¿no? Hacer un estudio más controlado. Entonces te das cuenta, y todo empezó por un estudio observacional que tú hiciste, que tú detectaste en tu centro de salud, simplemente asociando un factor de riesgo con una posible consecuencia, que es esta enfermedad respiratoria. Entonces, estudios observacionales. Existen tres tipos de estudios observacionales. Los estudios transversales, los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles. ¿Ok? Esos son los tres tipos de estudio que vamos a abordar. Ahora, los estudios transversales a veces también forman parte de un solo grupo, y los estudios de cohortes y casos de controles normalmente los agrupan, ¿no?, en otro, que por lo general los llaman longitudinales. O sea, casos y controles y cohortes por lo general los agrupan dentro, ¿no?, de este tipo de estudios llamados longitudinales. Pero como vamos a abordar uno en cada clase, vamos a dividirlo en tres: estudios transversales, estudios de cohortes y estudios de casos y controles, para que lo aprendan bien, lo entiendan bien y no les quepa ninguna duda a la hora de diferenciar qué tipo es de estudio transversal, cuál es un estudio de cohortes y cuál es estudio de casos y controles. Entonces, como les comenté, en esta clase solo vamos a abordar estudios observacionales. Y de los estudios observacionales solo vamos a abordar estudios transversales. ¿Ok? De esta clase terminan sabiendo muy bien cómo es un estudio transversal, ¿no? Al revés y al derecho, ¿no? Los estudios transversales son muy utilizados en estudios epidemiológicos, porque se utilizan para evaluar la prevalencia de enfermedades y algún tipo de condición de salud de una población en un momento del tiempo específico. Entonces, a diferencia de los estudios longitudinales que les comenté en la diapositiva anterior, los longitudinales se siguen a lo largo del tiempo, por eso son longitudinales, hay un seguimiento temporal, mientras que los transversales son en un momento específico del tiempo, ni al pasado ni al futuro, en el momento en que yo tengo que medir.
¿no? Que puede ser un día, que puede ser una semana, que puede ser un mes, pero es un momento específico y no hay un seguimiento, ¿no? Longitudinal en el tiempo. Entonces se puede decir que los estudios transversales proporcionan como que una fotografía instantánea de la situación actual en la que se encuentra mi población de estudio. Entonces, normalmente este tipo de estudios les va a ayudar para poder hacer planificación en su centro de salud, en su hospital. Permiten a veces incluso tomar mejores decisiones en la formulación de políticas públicas, y también te va a permitir identificar posibles líneas de investigación. ¿Ok? Entonces vamos a abordar ahora solo los estudios transversales. Entonces vamos a ver una de las primeras características de los estudios transversales. Primero, el diseño. El diseño de un estudio transversal implica que yo voy a tomar la muestra, ¿no?, de una población o una población entera en un momento específico del tiempo, ¿ok? Por eso ahí he resaltado la evaluación de una población en un momento específico. Entonces, esa es la característica del diseño de un estudio transversal, la evaluación de una población en un momento específico. Y vamos a leer un ejemplo que les puse ahí. Un estudio transversal, por ejemplo, podría evaluar la prevalencia, ya les expliqué qué es prevalencia, de diabetes en una población de adultos mayores de 60 años en una ciudad específica durante el año 2024. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Cómo haría para medir la prevalencia de estos adultos mayores? Se toma la muestra representativa de esta población y se recolectan los datos en un solo punto del tiempo. ¿Cuál es ese punto? El mes de mayo del 2024. Entonces, los resultados de mi investigación corresponden, ¿no?, a la cantidad de adultos mayores que tienen diabetes en el mes de mayo del 2024. Ojo, yo no estoy diciendo que esa era la misma cantidad de adultos mayores con diabetes en enero del 2024. No, yo no lo sé. ¿Ok? Lo que yo estoy afirmando es que mis resultados dicen que en mayo del 2024 esa es la cantidad de adultos mayores que tienen diabetes. Un momento específico del tiempo. Entonces, esa es la característica, ¿no?, del diseño de un estudio transversal. Otra característica de los estudios transversales es el objetivo. ¿Ok? Uno de los principales objetivos de los estudios transversales es estimar cuántas personas en una población tienen una determinada enfermedad o condición en el momento de estudio. O sea, estos estudios me van a permitir conocer la carga de la enfermedad en una comunidad, ¿no? Para que yo luego pueda identificar o tomar alguna decisión de salud pública. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio transversal que podría investigar la prevalencia de la depresión en estudiantes al inicio del semestre académico, ¿ok? Digamos que marzo del 2024. Entonces yo aplico un estudio transversal en marzo del 2024 y obtengo este objetivo, que es determinar la prevalencia de una enfermedad o condición. ¿Cuál fue mi resultado? Mi resultado fue que, por ejemplo, el 15% de los estudiantes presentan síntomas de depresión. ¿Ok? Entonces, acabo de determinar la carga de la enfermedad, o sea, cuántos de mis alumnos presentan, ¿no?, o aparentemente presentan depresión al inicio del semestre. Si yo hice esa medición, por ejemplo, en marzo del 2024, entonces yo acabo de encontrar, ¿no?, que
el 15% de mis estudiantes presentan síntomas de depresión al inicio del semestre. Entonces, esa es una de las características. El objetivo me permite determinar la prevalencia de una enfermedad o condición en ese momento del tiempo. ¿Ok? Otra característica objetivo de los estudios transversales es poder explorar asociaciones entre diferentes variables. Porque, por ejemplo, yo podría investigar la relación entre diferentes factores como la edad, el género, los hábitos de vida, ¿no? Y asociarlo con la patología específica que yo quiero medir. Por ejemplo, un estudio transversal podría examinar la relación entre el tiempo de uso de pantallas como computadoras, teléfonos, etcétera, y la calidad de sueño de los adolescentes. Entonces estoy tratando de explorar esa asociación. El uso de pantallas y la calidad de sueño. Estoy asociando esas dos variables. Entonces, ¿qué pueden hacer los investigadores? Los investigadores podrían encontrar que aquellos pacientes que usan pantallas más de 3 horas al día, ¿no? Esto es solamente un ejemplo, no estamos diciendo que esto es así. Pacientes que utilizan pantallas más de 3 horas al día tienen mayor prevalencia de problemas de sueño. Entonces, podría ser que en tu estudio justamente encontraste que los pacientes, los adolescentes que tienen más de 3 horas frente a una pantalla con su celular, con sus videojuegos, etcétera, tienen más problemas de sueño que los pacientes o los adolescentes que tú encuentras que pasan menos de 3 horas en una pantalla con videojuegos o con los celulares, ¿no? Y estás encontrando una asociación. Entonces eso te va a poder plantear una hipótesis para poder hacer una comprobación, un estudio más puede ser experimental, puede ser longitudinal, ¿no? Después, pero tu hipótesis sería, ¿no? Que posiblemente, ¿no? El estar expuesto mucho tiempo a este tipo de pantallas causa problemas de sueño, ¿no? Esa es tu hipótesis y tu hipótesis se descubre, ¿no? Gracias a que tú con tu estudio transversal encontraste esa posible asociación, ¿ok? Entonces eso es otra característica objetivo de los estudios transversales. Otra característica o grupo de características de los estudios transversales es por el método de recolección de datos, ¿ok? Por ejemplo, encuestas. Una encuesta me puede permitir obtener datos como la información actual de su salud, sobre algún tipo de comportamientos o si ha estado expuesto a algún factor de riesgo, porque por ejemplo yo le puedo decir en una encuesta, vives cerca a una fábrica, ¿no? Te dice sí o no, ¿no? Entonces, con una encuesta yo puedo simplemente sacar datos bastante interesantes, puntuales tal vez, pero una encuesta sí es un buen instrumento de recolección de datos. Entonces, por ejemplo, acá, una encuesta distribuida a empleados de una empresa para evaluar la prevalencia de estrés laboral. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto, ¿no? Hago preguntas en esta encuesta que incluyan datos sobre cuántas horas trabaja al día. Hago tal vez algunas preguntas sobre cómo este trabajador considera que es el ambiente laboral, porque puedes poner preguntas como que te sientes feliz en tu ambiente de trabajo, sientes que tus compañeros de trabajo se llevan bien contigo, sientes que tu jefe te entiende, no te comprende, cosas así, ¿no? Puedo empezar a hacer muchas preguntas relacionadas con su ambiente laboral. Y también podría haber, ¿no? Un espacio en donde yo podría hacer algunas preguntas para ir identificando algunos síntomas de estrés. Por ejemplo, ¿sientes que tienes problemas para dormir?
sientes que te duele la cabeza frecuentemente, sientes que tienes algunos dolores musculares, ¿no? Dolores de espalda, etcétera. Entonces, yo le voy haciendo algunas preguntas que estén muy relacionadas con los síntomas de estrés. Todo eso dentro de una encuesta. Como ven, una encuesta sí es un instrumento muy poderoso para recolectar todos estos tipos de datos. Y es una de las características también de estos estudios transversales. Otro método de recolección de datos pueden ser los registros médicos. Todos los hospitales, las clínicas, centros de salud, por ejemplo, tienen historias clínicas, ya sea en papel, ya sea la historia clínica electrónica, pero sí existe una amplia cantidad de bases de datos, de información estructuradas en las historias clínicas. Entonces, tú podrías de frente acudir a los registros médicos para sacar este tipo de datos y no necesitarías estar encuestando al paciente. Porque, por ejemplo, si tú dices, yo quiero saber la cantidad de pacientes que reportaron COVID-19 en enero de 2024, tú puedes ir al centro de salud específico donde quieres hacer tu estudio, simplemente ver todas las historias, ¿no? Médicas y evaluar de todas esas historias o de un muestreo de las historias, ¿cuántos pacientes reportaron, ¿no? COVID-19 en enero del 2024? Entonces, no estás encuestando, no estás haciendo entrevistas, no estás acudiendo a pacientes, lo que has hecho simplemente es acudir a registros médicos. Entonces, acá hemos puesto un ejemplo. Uso de registros médicos de un hospital para determinar la prevalencia de hipertensión en pacientes que acudieron a consultas durante el año pasado. Entonces, mi ventana de tiempo es todo el 2023, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Voy, extraigo datos de las historias clínicas sobre diagnósticos y mediciones de presión arterial. Entonces, junto todas las mediciones que se hicieron en el 2023 y puedo identificar en ese momento del tiempo, ¿no? Cuántos pacientes, ¿no? Posiblemente presentaron síntomas de diabetes, ¿no? Entonces, también otro método de recolección son de frente acudir a los registros médicos. No todo tiene que ser una encuesta. También puedo ir de frente y hacer una recolección de datos yo mismo ahí, cientos de datos ahí acumulando, leo historias clínicas una tras otra y extraigo la información de la investigación que quiero hacer. Otra característica en el método de recolección de datos de un estudio transversal son las entrevistas. Y es importante entender que las entrevistas son una herramienta muy importante porque hay muchos datos que no se pueden recolectar a través de encuestas o no están en ningún tipo de registro médico. Y esa información es importante para detectar factores de riesgo, para poder detectar asociaciones que tal vez no se registran adecuadamente en una historia clínica, ¿no? Pero que sí te va a permitir descubrir, ¿no? Por medio de entrevistas. Las entrevistas suelen ser un poquito más costosas, pueden ser un poco más largas, pero también suelen ser más poderosas a la hora de recolectar información. Con una entrevista sí vas a poder recolectar a veces un poco más de información que con una encuesta. Cada una tiene su propio peso, su propio valor. Entonces, dependiendo del tipo de estudio, también hay que saber elegir entre estudios que utilicen encuestas o estudios que utilicen entrevistas. Posteriormente vamos a ver estas diferencias, estudios cualitativos, cuantitativos, pero por ahora entendamos que las entrevistas también es un método de recolección de datos de los estudios transversales. Entonces vamos a leer el ejemplo. Dice, entrevistas a pacientes en una clínica de salud mental para evaluar la prevalencia de trastornos de ansiedad. Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a preguntar sobre sus síntomas, antecedentes médicos durante una sesión de consulta, que puede durar
15 minutos, puede durar media hora, dependiendo cómo yo estructure mi entrevista. Entonces, recolecto información valiosa. ¿Ok? Las entrevistas. Otro método de recolección de datos son las mediciones directas. Porque, por ejemplo, yo puedo medir talla, puedo medir peso, puedo medir la presión arterial, yo puedo ir a toda una comunidad y ir puerta por puerta y decir, señora, por favor, vamos a medirle la presión. Plum, 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 le mides la presión, incluso a toda la familia puedes medir la presión y ir recolectando mediciones directas, ¿no? O puedes ir con tu glucómetro y todas tus tiritas e ir, ¿no? A todos tus pacientes decir, vamos a hacerles, ¿no? Una muestra de glucosa. Obviamente, lo ideal es que lo hagas en ayunas, pero la medición directa es eso, que tú hagas evaluaciones físicas, biométricas, de talla, de peso, etcétera, pero lo midas directamente en ese momento, en ese periodo de tiempo que tú establezcas, hagas esa medición. Entonces vamos a leer ejemplo. Nos dice, medición del índice de masa corporal de los niños en una escuela primaria para evaluar la prevalencia de obesidad infantil. Entonces, ¿qué hago? Peso y tallo a los niños durante toda una jornada, que puede ser un día, puede ser más de un día, ¿no? En una escuela. Directamente estoy recolectando los datos con mediciones directas. Entonces es otro método de recolección de datos. Ahora vamos a ver una característica que ya no es de recolección de datos, sino de medición, ¿no? De cómo medir o cómo presentar un dato, ¿no? El primero es el análisis descriptivo. Normalmente utilizamos estadística descriptiva para calcular, por ejemplo, un porcentaje. También vamos a aprender términos como la media, la mediana, la desviación estándar, ¿no? Para poder describir algún tipo de características que vamos a ir explicando durante las siguientes clases. Pero también vamos a poder representar, ¿no? Estos datos a través de gráficos de barras, de histogramas, gráficos de cajas, etcétera, y que nos va a permitir visualizar cómo se está distribuyendo la enfermedad o qué característica tiene la enfermedad, ¿no? Por medio del análisis descriptivo. Entonces vamos a ver el ejemplo. Un estudio transversal que evalúa la prevalencia de tabaquismo en una población de adolescentes. Ya hice mi medición y obtengo el resultado. Las estadísticas descriptivas podrían mostrar, ¿no? Por ejemplo, que el 20% de los adolescentes son fumadores. Y también podrían mostrar la distribución por edad, por género, ¿no? Como que, por ejemplo, de este 20%, ¿no? Se descubrió que el 15% de los chicos y el 25% de las chicas fuman, ¿no? Entonces, todo eso forma parte, ¿no? De cómo yo utilizo, ¿no? El análisis descriptivo, ¿ok? Muy bien. Otra característica, ¿no? De los estudios transversales es el tipo de análisis que se hace, ¿no? Y vamos a ver ahora el análisis bivariado. Como se mencionó, los estudios transversales nos permiten hacer asociaciones, pero existen métodos para poder realmente hacer ese tipo de asociaciones y no asociar cosas que no tienen nada que ver. Porque, por ejemplo, una vez nos comentaron sobre un estudio en donde trataron de relacionar la cantidad de palomas en las ciudades con la cantidad de corrupción en sus políticos de esas ciudades. Y parecía que había una relación porque, curiosamente, ¿no? En las ciudades en donde se reportaba, sobre todo en sus parques, mayor cantidad de palomas, ¿ya? Aparentemente también había mayor reporte de casos de corrupción en esa ciudad. Pero es que es una asociación que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que
a veces, ¿no? Un mal investigador o incluso a veces con una muy mala intención se pueden asociar cosas que no tienen nada que ver. Puede ser simplemente por el azar, por la casualidad. Entonces, no se trata tampoco de asociar las cosas por asociar o porque tú crees que algo está relacionado con otra cosa y eso ya puede ser una asociación. Entonces, para evaluar si realmente existe una relación entre dos variables, se utilizan pruebas estadísticas, ¿no? Que, una vez más, tranquilidad, vamos a desarrollarlas una por una, pero es importante que ya vayan conociendo. La primera, por ejemplo, chi cuadrado, ¿ok? Otra, la correlación de Pearson o regresiones lineales, ¿no? Para variables continuas. Entonces, todo este tipo de pruebas estadísticas nos va a permitir realmente medir si existe o no este tipo de relaciones, ¿no? Que nosotros normalmente llamamos relaciones significativas, ¿ok? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Un estudio que explora la relación entre nivel de actividad física y la incidencia de obesidad en adultos. Luego de tener todos los datos ya recolectados, utilizo el análisis chi cuadrado, ¿no? Y este resultado se podría encontrar una asociación significativa entre bajos niveles de actividad física y una mayor prevalencia de obesidad, sugiriendo que la falta de ejercicio podría ser un factor de riesgo importante para la obesidad. Entonces, también forma parte, ¿no? El tipo de análisis que se hace en este tipo de estudios transversales. No es asociar por asociar, se tiene que utilizar este tipo de análisis estadístico o pruebas estadísticas para poder realmente ver si es que ese tipo de relación está bien o no. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver las ventajas de estos estudios transversales. La primera, de todas maneras, rapidez y economía. ¿Ok? Porque, número uno, rápidos de realizar. Es que cuando tú haces un estudio transversal, normalmente lo haces en un periodo específico de tiempo. Ojo, te puede tomar un mes, 2 meses, ¿no? O hasta 3 meses poder hacer la recolección de esos datos, pero incluso eso sigue siendo mucho más rápido que hacer algún tipo de estudio experimental o longitudinal. Entonces, siempre un estudio transversal se caracteriza porque son mucho más rápidos que otros tipos de estudios como los longitudinales. Otro son los costos, porque, por ejemplo, en un estudio longitudinal hay que hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Eso implica mayor costo, implica tener más materiales para las diferentes mediciones que tienes que hacer. Mientras que en un estudio transversal, hacer una medición específica en un momento del tiempo específico, entonces te permite disminuir los gastos, ahorrar dinero porque no vas a tener que hacer diferentes mediciones con los materiales a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, rapidez y economía. Es una de las primeras ventajas de hacer estudios transversales. Entonces, por ejemplo, se distribuyen encuestas y se realizan mediciones de glucosa en sangre en centros comunitarios durante un mes. Si yo hago algo parecido a esto, los resultados se van a obtener rápido y no me va a ser muy costoso, ¿no? Que los pacientes llenen estas encuestas. Y tampoco es muy costoso comprar todas las tiritas, ¿no? Para poder hacer mediciones de glucosa en sangre. Entonces, como ven, no me sale muy caro, pero sí podría tener resultados, ¿no? Interesantes en el tipo de estudio que yo quiera hacer. Otra ventaja de los estudios transversales es la generación de hipótesis. Como mencionamos, ¿no? Por lo general estos estudios nos permiten asociar. Podemos asociar, por ejemplo, la edad, podemos asociar algunos hábitos de vida, algunos factores socioeconómicos con algunas patologías. Por ejemplo,
hay estudios en donde relacionan la pobreza con la tuberculosis. Entonces, este tipo de estudios me va a permitir justamente ir descubriendo ese tipo de asociaciones, porque efectivamente hay mayor prevalencia de tuberculosis en poblaciones económicamente pobres, ¿no? O en distritos en donde la mayoría es de un sector muy pobre o en extrema pobreza, versus, ¿no? Poblaciones en donde la mayoría de su población no es pobre o en extrema pobreza. Entonces hay mayor prevalencia de tuberculosis en poblaciones pobres que en poblaciones económicamente satisfechas. Y esto me va a permitir, obviamente, realizar una base para estudios futuros. Entonces, yo podría explorar más a fondo esta hipótesis, ¿no? Esta asociación con estudios longitudinales o con estudios experimentales. Entonces, me plantea una línea de investigación nueva, ¿no? Porque me pone una base para poder estudiar más a fondo y seguir, ¿no? Con los descubrimientos que me permiten los estudios transversales. Por ejemplo, se identifica una asociación entre la diabetes tipo 2 y el sedentarismo, ¿ok? Yo ya hice mi estudio transversal, ya recolecté los datos, ya hice las entrevistas o las encuestas que tenía que hacer y identifiqué una asociación entre la diabetes tipo 2 y el sedentarismo. Entonces, esto sugiere que la falta de actividad física podría ser un factor de riesgo, proporcionando una base para estudios longitudinales que exploren esta relación a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces podría yo después hacer un estudio de casos y controles y que después vamos a ver cómo se hace este tipo de estudios, pero la base me lo dio un estudio que no me costó mucho, que lo pude hacer en una población específica y que pude medir en un tiempo específico. Entonces es otra ventaja de los estudios transversales. Otra ventaja de los estudios transversales es la facilidad de recolección de datos. Primero, el uso de múltiples fuentes, porque tú puedes utilizar incluso al mismo tiempo diferentes fuentes. Podrías utilizar registros médicos, o sea, por ejemplo, una historia clínica, y al mismo tiempo complementarlo con una encuesta. Podrías utilizar bases de datos que ya existen, ¿no? Como, por ejemplo, ustedes deben conocer que existe diferentes plataformas de datos abiertos en el mundo, incluyendo en Perú. La PCM en el Perú tiene el Portal Nacional de Datos Abiertos y muchos de ellos se actualizan hasta diariamente. Son datos que tú puedes extraer para poder hacer un estudio de prevalencia. Entonces, justamente, si se dan cuenta, es el uso de fuentes de datos y los métodos de recolección lo que forma parte de una de las grandes ventajas de estos estudios transversales. Al utilizar encuestas que no necesariamente tienen que ser esas clásicas encuestas que se hacen a mano. Podrías utilizar un Google Form, enviarlo a través de correos, redes sociales, grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes formas de poder utilizar este tipo de herramientas. Y aparte de los portales de datos abiertos, también existen bases de datos disponibles en Internet, incluyendo la que la universidad les proporciona a ustedes. Tienen ustedes fuentes de bases de datos enormes para que después puedan ustedes hacer comparaciones de esas bases de datos, de esos resultados, ¿no? Con los que ustedes obtengan y poder comparar. ¿Fueron resultados similares? ¿Fueron diferentes? ¿No? ¿Fueron opuestos? Etcétera, etcétera. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver, se utiliza encuestas para recolectar datos sobre hábitos de vida. Además, menciona registros clínicos para confirmar diagnósticos de tuberculosis. Además, bases de datos locales para obtener información sociodemográfica de la población. Entonces, yo estoy utilizando diferentes bases de datos, ¿no? Primero estoy utilizando las encuestas para
Primero, conocer cuál es el estilo de vida de este paciente. Luego, utilizo registros clínicos que pueden ser historias clínicas de centros de salud, postas, hospitales, etcétera, para poder saber de toda esta población que estoy encuestando, ¿no? ¿Cuántos de ellos tienen o han tenido, ¿no? En tiempo pasado, diagnóstico de tuberculosis? Y luego podría ir incluso a una municipalidad para poder utilizar bases de datos de la localidad para obtener información sociodemográfica, ¿no? Y todo esto me permitiría hacer un análisis y una asociación completa entre estilos de vida, datos sociodemográficos y la enfermedad en cuestión llamada tuberculosis. Entonces, tampoco es que tú tienes que utilizar solo una fuente de datos. No, solamente puedo utilizar encuestas. No, puedes utilizar diferentes fuentes de datos y luego hacer un estudio más completo. Y eso reforzaría incluso, ¿no?, los resultados de tu estudio, ¿no? Y la asociación que tú quieras hacer sería mucho mejor, ¿ok? Entonces, ahora que vimos las ventajas, también es importante conocer las desventajas de los estudios transversales. La primera desventaja es la incapacidad para establecer causalidad. Los estudios, como ya mencioné, transversales, recolectan datos en un punto del tiempo específico. Y mencionamos esto, es como si congeláramos el tiempo en ese momento específico y recolectamos la información de ese momento. Entonces, los estudios solo nos van a permitir, con ese tipo de datos, mostrar asociaciones. Ojo, asociaciones, no relaciones causales. Yo no puedo saber la causalidad. O sea, no es posible saber si es que el efecto que yo estoy viendo es realmente provocado por, ¿no?, la asociación que yo estoy encontrando. O tal vez es al revés. Es lo que yo pienso que es la causa resulta ser el efecto y, ¿no?, lo que yo pensaba que era el efecto tal vez es la causa. No podemos saber eso. O tal vez el efecto que yo estoy encontrando no es por esta causa específica, sino que es por diferentes causas que tal vez no he considerado o no he analizado en mi estudio. Entonces, por eso yo no puedo establecer causalidad. Puedo establecer asociación. Sí, puedo decir, ¿no?, que esta enfermedad parece estar asociado con este factor de riesgo, pero solo con un estudio transversal yo no puedo decir, ya, este factor de riesgo efectivamente causa esta enfermedad. Entonces, para eso ya se tienen que hacer otros tipos de estudios, que pueden ser estudios longitudinales, estudios experimentales, etc. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Si en un estudio transversal se muestra una asociación entre el consumo de refrescos, como una gaseosa, ¿no?, y la obesidad, no se puede concluir que el consumo de estos refrescos causen efectivamente obesidad, ¿ok? Es posible que las personas con obesidad tiendan a consumir más refrescos o que ambos factores estén influenciados por otra variable que podría ser el estilo de vida. Por ejemplo, un estilo de vida sedentario, ¿no? Un trabajo en el que no se tiene que mover para ningún lado, todo el día está sentado frente a un escritorio. Entonces yo no puedo de frente decir, ya, el consumo de refrescos produce obesidad. Yo no puedo decir que eso causa obesidad. Puedo sí establecer una asociación. Tal vez yo hago una encuesta muy grande a personas con obesidad y encuentro que efectivamente la mayoría consume más gaseosas respecto a una población que no tiene obesidad, ¿no? Podría yo ver esa asociación, pero yo no puedo específicamente decir, ya, el consumo de refrescos causa obesidad. No, no puedo. Con un estudio transversal no puedo, necesito hacer más estudios, ¿no? Entonces, ¿por qué?
Porque la obesidad, ustedes ya saben que es multifactorial, no es específicamente por consumir pan o por esto o por lo otro, en realidad son muchos factores los que causan que nuestros pacientes tengan obesidad. ¿Ok? Muy bien. Otra desventaja de los estudios transversales es lo que ustedes deben conocer como sesgo de prevalencia. El sesgo de prevalencia es cuando subestimamos o sobreestimamos, ¿no?, los resultados de nuestro estudio. Y para entenderlo mejor, vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Primero este ejemplo. En el caso de enfermedades infecciosas como la gripe, ¿no? Un estudio transversal realizado fuera de temporada, ¿no? Fuera de temporada de gripe, podría subestimar la verdadera prevalencia de la enfermedad en la población. Vamos a explicar esto. Ustedes saben, ¿no?, que la gripe y los resfriados en general suelen ser estacionarios, ¿ok? Puede ser que, por ejemplo, ¿no?, en épocas de cambios de estación, ¿no?, sobre todo cuando empiezan a haber un cambio de estación a estaciones frías, suele haber un aumento, un pico, ¿no?, de casos de infecciones respiratorias, ¿ok? Sobre todo infecciones como la gripe. Pero en estaciones más calurosas, ¿no?, como el verano, la cantidad de casos, ¿no?, de infecciones respiratorias suele disminuir. Entonces, si yo quiero decir cuál es la prevalencia de enfermedades infecciosas como la gripe, ¿no?, en el Perú, en el año 2023, ojo, estoy englobando mi término de tiempo en el 2023, y yo hago un muestreo de toda una población, ¿ok?, en verano. Y posiblemente me sale un resultado en donde son muy pocos los pacientes que efectivamente están o enfermos con gripe. Y yo podría decir, la prevalencia de gripe en el 2023 en el Perú es baja, ¿no? Estoy subestimando el dato porque no es un dato que considera que esta enfermedad puede ser estacionaria. Al generalizar y decir, en el Perú en el 2023 hubo muy poquitos casos de gripe, para nada, muy poco. Entonces estoy subestimando cuando tal vez sí hubo una gran cantidad de casos, pero no se presentaron en el momento que yo hice la medición, sino se presentaron más en estaciones frías. Otro, ya también sobreestimación, vamos a utilizar este mismo ejemplo, es cuando, por ejemplo, yo podría utilizar mi herramienta para recolectar información y lo recolecto en una zona en donde el cambio de estación aumenta, ¿no?, el polen en el aire, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en una zona donde hay bastantes flores y en el cambio de estación primaveral, por ejemplo, hay un aumento de polen en el aire y eso provoca que los pacientes puedan tener ciertos tipos de reacciones alérgicas que podrían confundirse con enfermedades respiratorias. Y si yo hago la medición en ese momento, ¿no?, podría decir, uy, efectivamente en el 2023 hubieron muchos y muchos casos de enfermedades respiratorias y problemas respiratorios en el Perú. Estoy sobreestimando porque no consideré el lugar donde estoy midiendo y tampoco consideré que la temporada, ¿no?, podría ser qué es lo que está produciendo, no un resfriado o una gripe, sino tal vez solo una alergia respiratoria, justamente porque en el cambio de temporada y en esa región en particular hay un aumento de polen, ¿no?, en el aire. Entonces, todo eso hay que considerar. Por eso es una desventaja, porque si yo simplemente hago una medición y no considero esos factores o esas variables, puedo estar subestimando o sobreestimando la prevalencia. Un ejemplo clásico de esto pasó en muchos países. En Perú se trató de controlar, pero también fue, por ejemplo, que se subestimó muchas enfermedades y se sobreestimó mucho también el COVID. Y esto es real porque
en los resultados, ¿no?, que ustedes pueden acceder en las plataformas de datos abiertos de los sistemas de defunción, prácticamente todos los pacientes que se reportaban, ¿no?, obviamente su defunción, su certificado de defunción, se reportaban COVID. Paciente muere, COVID. Paciente fallece, causa COVID, ¿no? Y curiosamente, ¿no?, los datos de prevalencia de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer y otras enfermedades mortales, ¡pum!, milagrosamente disminuyeron. Entonces yo les digo, o sea que el COVID hizo que la gente ya no muera de cáncer. No, eso significa, eso es un ejemplo claro de que se estaba sobreestimando, ¿no?, las cantidades de muerte por COVID, porque se estaba tal vez utilizando una herramienta mala o los médicos simplemente estaban llenando certificados de defunción y a todo le ponían COVID, 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 COVID y no ponían la verdadera causa por la que ese paciente fallecía. Y se subestimaba otras enfermedades como el cáncer, ¿no? Y si no se reflejaba que efectivamente la cantidad de pacientes que fallecían por cáncer posiblemente incluso hayan aumentado. ¿Por qué? Porque en la época del COVID, ¿no?, también dejaron de llegar medicamentos como las quimioterapias y otros medicamentos que necesitaban los pacientes con cáncer. Muchos pacientes con cáncer dejaron de atenderse en la época del COVID, dejaron de recibir tratamiento en la época del COVID. Eso te permitiría a ti pensar, deducir, y esto es a título personal, que si un paciente con cáncer está dejando de recibir su tratamiento, es muy probable que aumente la prevalencia, ¿no?, de muerte por cáncer. Pero los resultados aparentemente decían todo lo contrario, ¿no? Decían que la muerte por cáncer había bajado. Pero eso sí, cuando hablaban de COVID, se disparaban pues hasta el cielo, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo real de cómo se subestimó los datos de algunas enfermedades, ¿no? Sobre todo los datos en los sistemas de defunción, y se sobreestimó, ¿no?, otras patologías. Otra desventaja de los estudios transversales es la ausencia de temporalidad, ¿ok?, o la incapacidad para determinar la secuencia temporal. Me explico. Como sabemos, un estudio transversal nos permite hacer asociaciones. Entonces yo, por ejemplo, podría encontrar la asociación de una enfermedad A con un factor de riesgo B, ¿ok? Como dijimos anteriormente, no podemos establecer causalidad. Yo no puedo decir que el factor de riesgo B efectivamente causa la enfermedad A. No podemos, eso ya quedó claro. Pero también es una desventaja en el hecho de que efectivamente yo encuentro que mi paciente tiene ya la enfermedad A, pero dado que en un estudio transversal yo me limito a medir en un momento específico del tiempo y recolectar los datos en ese momento específico del tiempo, yo no puedo determinar si el factor de riesgo B ocurrió antes o después de que se manifieste la enfermedad, ¿ok? Yo no puedo decir eso. Yo sé que, a ver, aparentemente los pacientes que fueron expuestos a este factor de riesgo, la mayoría tiene esta enfermedad. Hasta ahí encuentro la asociación. Lo que yo no puedo decir en este momento, ¿no?, y con un estudio transversal, es que el factor de riesgo ocurrió justamente antes de que se manifieste la enfermedad o ocurrió después. Yo no lo puedo saber. Simplemente sé que hay una asociación entre los dos, pero no sé si ocurrió antes, ocurrió después o se manifestaron al mismo tiempo. No se puede. Entonces, por ejemplo, vamos a leer el ejemplo. Si se encuentra una asociación entre el estrés y la hipertensión en un estudio transversal, no se puede determinar si el estrés es lo que llevó al paciente a tener hipertensión o si la hipertensión fue la que causó el aumento del estrés. ¿Se dan cuenta? Lo que yo he encontrado en este estudio es simplemente que hay una asociación entre estrés e hipertensión. Hasta ahí
Perfecto. Lo que yo no me puedo atrever a decir en este momento es que efectivamente el estrés causa hipertensión, o atreverme a decir que la hipertensión no es un factor que hace que te produzca estrés. Yo no puedo decir si alguien es antes o después, o uno causa lo otro. No lo puedo decir solo con un estudio transversal. ¿Ok? La relación, ¿no?, temporal entre estas dos variables es desconocida, ¿ok? Entonces, esa es otra desventaja importante a tener en cuenta. Muy bien, ahora quiero que vean algunos estudios transversales publicados en revistas de alto impacto, ¿no?, revistas internacionales de alto impacto, para que vean que un estudio transversal puede ser publicado en revistas, ¿no?, de alto impacto. Si quieren leer el artículo completo, ahí tienen el QR para que lo puedan escanear y puedan descargar el artículo completo para que vean cómo desarrollaron este estudio transversal. Este estudio, que mide la asociación del índice de masa corporal y la circunferencia de cintura con la diabetes tipo 2 en adultos mayores, ¿ok? Es un estudio transversal que está haciendo la asociación entre diabetes, ¿no?, el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura en adultos mayores. Por ejemplo, en este estudio se hizo en un momento específico del tiempo, año 2020. Ojo, año 2020. Entonces, ellos recolectaron datos durante todo el año 2020, no específicamente un mes, no específicamente un día. Año 2020. Ese es su periodo de tiempo y los resultados son del año 2020. Yo no puedo decir, ya, entonces en el 2024 tenemos los mismos resultados. No lo sabemos. No lo sabemos, ¿ok? Esos resultados se pueden simplemente decir que en el año 2020 se encontraron tales cosas. Evaluaron, como pueden ver, más de 69,000 adultos de 60 años, 69,000, mucho más, 60,388 en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Recolectaron datos de IMC, ¿no?, índice de masa corporal, recolectaron datos de cintura. ¿Y cómo lo hicieron? Fueron a medirlos, fueron a tallarlos, pero a pesarlos, ¿no? Y además recolectaron información de que si los pacientes tenían o no diagnóstico de diabetes tipo 2 en ese momento. Entonces, determinaron justamente la prevalencia de esta enfermedad, ¿no?, y con la asociación a estas variables que son el índice de masa corporal y la circunferencia, ¿no? Entonces, métodos utilizados. Han utilizado la recolección de datos mediante encuestas, recolección de datos de historias clínicas, recolección de datos a través de entrevistas. También recolectaron datos sociodemográficos, ¿no? Inclusive también algunos datos como el nivel de glucosa en sangre. Entonces, toda esa información la recolectaron para poder hacer este estudio transversal, ¿ok? Entonces, como se vieron en las ventajas, ¿no?, yo puedo valerme de diferentes instrumentos de medición para poder, ¿no?, hacer un estudio transversal. O sea, no se limita solo a, ya vamos a aplicar una encuestita y ya está. No. En realidad, si quieres que este trabajo o tu proyecto de investigación tenga un mejor pronóstico, ¿no?, sea más valorado, entonces tienes que valerte no solamente de un instrumento, sino recolectar información a través de diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, como ven, definitivamente este estudio fue más económico realizar que tal vez haber estado haciendo un seguimiento por muchos años a estos pacientes, ¿no? Y los resultados son muy, muy interesantes. Recomendable entonces para leer este estudio transversal. Este es otro estudio similar al anterior, que también ven que está publicado en una revista de alto impacto, donde lo hizo puntual, directo al grano, ¿no?, una asociación. El título: asociación entre el índice de obesidad y diabetes tipo 2 en personas de mediana edad y mayores en Jihan, China. Establecen un
marco de tiempo, un marco temporal específico porque lo aplicaron en el año 2011-2012, y lo hicieron en un lugar específico que fue Yihan, China, ¿no? Han entrevistado, ¿no?, a más de 3.000 pobladores de Yihan, y los resultados, obviamente, de esa asociación son extrapolables solo a Yihan, China. Pero entonces sí podríamos decir cuál es la prevalencia, ¿no?, de diabetes tipo 2 y su asociación con la obesidad en Yihan en ese año en particular. Como ven, tampoco tengo que ir y hacer algo súper complejo y hacer 50 asociaciones. No, podría asociar algo tan conocido como la obesidad con una enfermedad que también ya es conocida porque se han hecho muchos estudios como la diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces no nos vamos a limitar tampoco a buscar lo más complejo posible porque tampoco es la idea. La idea es que ustedes hagan estudios, ¿no?, realistas, ¿ok? Ahora veamos un estudio transversal un poco más actualizado, ¿no? Por ejemplo, acá vieron la asociación entre, ¿no?, el impacto psicológico y la pandemia del COVID-19. Esta investigación se hizo en aproximadamente 1.000 pacientes, 1.000 nada más, ojo, porque también quería mostrarles que no se trata de hacer estudios en más de 50.000 pacientes o más de 3.000. Por ejemplo, utilizó 1.000. 1.000 es una cantidad bastante realista, ¿no?, sobre todo para ustedes que son estudiantes que están empezando a hacer, ¿no?, este tipo de proyectos de investigación, ¿no?, y no tienen tampoco un grupo grande de compañeros para poder hacer trabajos más grandes. Lo ideal es que a mayor población es mejor, pero se pueden hacer métodos de muestreo para poder tener una población más pequeña, más accesible y que también tenga validez. Acá se hizo en 1.000 pacientes aproximadamente, en 20 países diferentes, y se utilizaron encuestas en línea, o sea, online, utilizando, ¿no?, formularios online como Google Form. Entonces, en el 2020 se aplicó un cuestionario con diferentes escalas, ¿no?, escalas de ansiedad, escalas de insomnio, escalas de modelos de depresión, ¿no? Y se utilizaron diferentes herramientas para poder entrevistar a estos pacientes, perdón, encuestar a estos pacientes a través de estos formularios online, y justamente encontraron que existía una prevalencia, ¿no?, entre problemas o síntomas moderados, incluso hasta severos, de depresión y la relación con la pandemia del COVID-19. Encontraron que había una asociación. Tal vez es una asociación pues bastante entendible, ¿no? Porque incluso a título personal uno no sabía qué iba a pasar, ¿no? La pandemia iba a aumentar, no iba a aumentar, iban a haber más muertos, las siguientes olas, cómo iban a ocurrir. Había un momento en que todavía no llegaba la vacuna, ¿no?, sobre todo al Perú, y uno no sabía, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, muchos de nuestros pacientes experimentaron lo que mostraron estos resultados. Pacientes que tenían problemas de insomnio, pacientes que tenían problemas de ansiedad, ¿no? Entonces, efectivamente, este estudio pudo encontrar una asociación entre el impacto psicológico y la pandemia del COVID-19, ¿no? Fue un estudio bastante interesante, pero como ven, los estudios transversales justamente te permiten eso, te permiten encontrar asociaciones en un momento específico. Al ser rápidas de aplicar, al ser menos costosas, entonces permiten mostrar como que una fotografía instantánea de lo que está pasando en este momento, y esos resultados, como ya se explicó, se pueden utilizar para tomar medidas preventivas, por ejemplo, políticas públicas, saber en qué podría estar invirtiendo, qué deberíamos estar haciendo, qué medidas podíamos ir implementando para mejorar la calidad de vida de nuestra población, de nuestros pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, esto es un estudio relativamente moderno, ¿no?, de un estudio transversal
que fue publicado en una revista de alto impacto, ¿no? Ahí también lo pueden descargar y leer para ver cómo lo hicieron, qué metodologías utilizaron. Pero es a lo que quería llegar, ¿no? No se trata simplemente de tratar de buscar estudios muy complejos, muy caros, que tengan inversiones millonarias para poder empezar a publicar. No necesitas empezar con eso. Tú puedes empezar con estudios que sean relativamente más económicos, y repito, relativamente más económicos, ¿ya? Y empezar a dar un aporte a la ciencia, ¿no? Porque el aporte que tú puedes dar realmente puede ayudar, realmente puede hacer la diferencia, realmente puede abrir nuevas líneas de investigación o pueden reforzar las que ya existen. Entonces, todos los métodos y estudios que vamos a ir aprendiendo tienen su valor. No puedes decir que uno es mejor que otro. Cada uno tiene su valor. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer para la práctica de hoy tiene que ver con estudios transversales. Entonces, casi llegando al final de nuestra clase, vamos a hablar un poco de la tarea que tienen que hacer esta semana. ¿Ok? La semana pasada ustedes ya definieron un tema, ¿ok? Y como les expliqué, todavía no estamos hablando del título de nuestro proyecto de investigación, porque ese título vamos a ir puliendo después de elegir, ¿no?, el diseño de investigación que queremos. Pero es importante que hagan algunos ejercicios como para que puedan ustedes sentir cómo se propone un tipo de estudio, cómo yo lo podría plantear, qué tipo de resultados yo podría esperar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, pero con estudios transversales. Entonces, todos ustedes ya tienen un tema de investigación y se van a basar en el tema de investigación que eligieron en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer es tratar de proponer un estudio transversal, pero con su tema de investigación. No pueden utilizar un tema completamente diferente. Tampoco piensen que por el hecho de que tal vez algunos utilizaron temas que tienen más que ver con cosas de laboratorio, no puedo hacer un estudio transversal. Ahorita vamos a ver ejemplos. No es así. Pueden hacer también estudios transversales con materiales de laboratorio. ¿Ok? Entonces, primero tienen que definir la población. ¿Cuál va a ser su población de estudio en este modelo transversal? ¿No? Que pueden ser adultos mayores, pueden ser estudiantes universitarios, pacientes de un hospital, muestras específicas, etcétera. Lo que ustedes ya tengan más o menos mapeado en su tema de estudio. Luego van a plantear un objetivo, pero este objetivo tiene que ser determinar la prevalencia, porque ya sabemos que ese es como que el núcleo de los estudios transversales, ¿no? ¿Cuál va a ser la prevalencia que vas a identificar en este tema de estudio, dado que estamos planteando un estudio transversal? Luego, el método de recolección de datos. Ya vimos los métodos que utilizan los estudios transversales. Entonces, ¿cómo recolectarías esos datos? ¿Utilizarías encuestas? ¿Utilizarías registros médicos como las historias clínicas? ¿Utilizarías datos del registro de enfermería? ¿Utilizarías datos de laboratorio? ¿Utilizarías qué? ¿No? Encuestas online, ¿no? ¿O irías tú mismo a hacer las muestras tomando fotografías o utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial? ¿Qué método de recolección utilizarías, ¿no? Y luego, ¿qué resultados crees que van a salir, ¿no?, de tu estudio, ¿no? Entonces, anticipa los posibles resultados y qué es lo que significaría para el tema de estudio. Entonces, ¿qué crees que va a salir, ¿no? ¿Y qué significaría eso para ti, ¿no? ¿Significaría algo bueno, algo malo, qué? Entonces, de eso se trata la tarea de hoy. Pero vamos a ver primero unos ejemplos. Acá estamos inventando, ¿no?, un tema que dice prevalencia de metaplasia escamosa y su asociación con la exposición a humos industriales en trabajadores de fábricas. Ustedes saben que la metaplasia es cuando un tejido cambia, ¿no?, o se trata de adaptar frente a algún tipo de, llamémoslo de esta manera, agresión, ¿no?,
que recibe, y para poder hacer frente a esa agresión el tejido cambia. La metaplasia es importante porque normalmente es lo que pasa antes, ¿no?, de que ese tejido pase de ser metaplasia a neoplasia, o sea, un posible cáncer. ¿Ok? Entonces, saber que hay pacientes, ¿no?, que en su trabajo se exponen a estos humos industriales y que sus tejidos, ¿no?, su tejido escamoso ya está teniendo estos cambios metaplásicos, ¿no?, entonces ese paciente tiene que hacerse seguimiento, ¿ok? Entonces podría existir una asociación real entre la exposición a estos humos, ¿no?, y tal vez casos de cáncer, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero primero habría que demostrar esta posible asociación. Entonces, ¿mi población quiénes serían, ¿no?, en este ejemplo hipotético? Trabajadores de fábricas con exposición a humos industriales en una región específica. Ojo, todavía no estamos diciendo, ustedes sí pueden poner en su ejemplo, ¿no?, si es que ya más o menos, si quisieran hacer algo como esto, ¿no? Pues ya queremos hacer en la minera tal, ¿no?, que se exponen a gases tóxicos, etcétera, etcétera. ¿No? Quiero hacer en la minera tal del pueblo tal, ¿no? Pueden ir haciendo el ejercicio como para ver, sí, quisiera hacer un estudio transversal, pero lo quiero hacer en tal lugar, ¿no? O si es que, por ejemplo, tienen acceso, ¿no?, muchos de ustedes tienen amigos familiares, ¿no?, que trabajan en fábricas, quién sabe, les permiten hacer un estudio transversal para poder ver cómo está la salud de sus trabajadores, ¿no?, y poder ver si es que realmente hay cambios en los tejidos, en la metaplasia, etcétera, ¿no?, de sus pacientes. Entonces, la población, ¿no? ¿Qué población ustedes aplicarían su instrumento? Objetivo: determinar la prevalencia de metaplasia escamosa en las mucosas respiratorias de los trabajadores y explorar la asociación entre exposición de humos industriales y la presencia de metaplasia escamosa. Dado que tu hipótesis es que si estos pacientes se están exponiendo a estos humos industriales, ¿no?, que podrían ser tóxicos en su mayoría, ¿ya?, es probable que haya, ¿no?, trabajadores con metaplasia escamosa en sus mucosas respiratorias. Entonces podrías encontrar la asociación. No la causalidad, ojo, porque no sabemos si esa metaplasia ocurrió antes de que ellos vayan a la fábrica, ¿no?, o ocurrió después de que ellos fueron a la fábrica. No hay causalidad, pero sí podría haber una asociación. Luego colocan el método de recolección de datos. Por ejemplo, ¿cómo puedo recolectar los datos? Biopsias de mucosas, ¿no? Yo voy y empiezo a hacer pequeñas biopsias, ¿no? Y esas biopsias las voy a analizar en un microscopio para ver si efectivamente la mucosa de esos pacientes, esa pequeña muestrita que estoy haciendo la biopsia, tiene o no metaplasia escamosa, ¿no? Pero incluso a veces la metaplasia se puede ver macroscópicamente, ¿no? Cuando a veces se hace un procedimiento tipo endoscopía, a veces hay partes del tejido, por ejemplo, en el esófago, no necesito hacer una biopsia. En realidad sí, ojos, en realidad sí se necesita, pero para efectos de didácticos, no necesitaría hacer una biopsia si es que yo, a través de la cámara del endoscopio, yo ya veo cambios muy evidentes en el tejido del esófago. Entonces yo ya puedo deducir, ahí hay un cambio, ¿no?, en el tejido que posiblemente sea una metaplasia escamosa. Bueno, podría ser hasta una neoplasia. Ojo, por eso digo ya que sí se tiene que hacer biopsia, simplemente que por motivos didácticos, incluso a veces con una biopsia yo ya podría decir, hay cambios, ¿no?, en el tejido. Entonces yo voy, hago una pequeña biopsia de la mucosa de estos trabajadores, los rotulo con su nombre, o bueno, con sus iniciales, con su fecha, o les doy un código para preservar, ¿no?, los datos personales del paciente, porque obviamente hay que tener siempre mucha confidencialidad con los datos privados, ¿no? Les puedo poner un código, rotular algo específico, ¿no? Y luego, todas esas muestras recolectadas los llevo al laboratorio y con un microscopio empiezo a determinar. El paciente de código tal presenta metaplasia escamosa. El paciente de código tal no presenta. El paciente de código tal vez incluso presenta esta neoplasia. No lo sabemos. Entonces,
recolectas, ¿no?, estas muestras en una biopsia, pero es de un momento específico. Ojo, no estás haciendo ningún estudio experimental. Por más que estás recolectando muestras del paciente, estás haciendo una biopsia, no estás haciendo un estudio experimental, estás haciendo un estudio transversal, porque vas a recolectar información de un momento específico del tiempo, ¿ok? Si lo has recolectado en marzo del 2024, esos datos representan a esa fecha y nada más, ¿ok? Ya esa asociación que tú puedes encontrar podría servir de insumos para decir, oye, hay que hacer un estudio longitudinal, hay que hacer un estudio experimental para ver si realmente, ¿no?, la exposición a estos humos podría ser la causante de esta metaplasia o incluso podrían causar neoplasias, ¿no? Entonces, biopsias. Pero también puedes hacer encuestas, porque estas encuestas podrían determinar cuánto tiempo él está expuesto a estos humos. Porque si te dice, no, yo solamente estoy 15 minutos, 10 minutos al día, y eso, a veces hay días que simplemente no estoy expuesto a estos humos, ¿no? Y otros que tal vez sí, no, mira, yo soy el trabajador trabaja, que valga la redundancia, trabaja en esta área, y yo estoy expuesto media hora, una hora, no, las 8 horas de mi jornada, yo estoy constantemente ahí. Por ejemplo, si soy soldador, estoy mi trabajo es soldar, para eso me han contratado y estoy todo el día soldando, ¿no? Entonces, eso, o si trabaja, por ejemplo, en esta industria como la industria química, cementera, ¿no?, etcétera, entonces ahí están expuestos a muchísimo polvo industrial, humo industrial. Entonces, es importante saber, por encuestas, ¿no?, o por entrevistas, qué tanto se exponen, porque también te deberías preguntar, ¿utilizas mascarilla? Pero ¿qué tipo de mascarilla estás utilizando? ¿Estás utilizando una mascarilla simple? ¿Estás utilizando una mascarilla N95? Que ya les digo que eso no se debería utilizar. Ellos deberían utilizar mascarillas industriales, esas que parecen de películas, que tienen aquí unos filtros gigantes, ¿no? O que les tapa toda la cara incluso, ¿no? Y si no lo están utilizando, bueno, posiblemente encuentren algo, ¿no? Todavía no lo sabemos, ¿no? Este es un estudio hipotético para comenzar, ¿no? Pero ya es importante ir pensando, porque pasamos a lo siguiente: ¿qué resultados esperarías si aplicaras este tipo de estudio? ¿No? Podrías esperar encontrar una alta prevalencia de metaplasia escamosa en las mucosas respiratorias de los trabajadores expuestos a humos industriales, ¿no? Porque justamente por eso es lo que te animaste a hacer este estudio, porque dices, oye, esta gente no se protege, entonces debe pasar algo, no creo que no pase nada, ¿no? Asociación de exposición a humos industriales y metaplasia escamosa. Entonces, se anticipa que los trabajadores con más de 5 años de exposición continua, y esos 5 años tú los vas a sacar no al hacer un seguimiento de 5 años, simplemente les vas a preguntar cuánto tiempo estás trabajando en esta fábrica, cuánto tiempo has estado expuesto aproximadamente, ¿no?, a estos humos. Entonces en la encuesta te lo van a decir, bueno, yo vengo trabajando acá 10 años. De los 10 años, bueno, 8 años he estado trabajando con humos industriales y luego me ascendieron y ahora ya trabajo en oficina. Como ven, eso lo pueden sacar con una encuesta, ¿no? Entonces, los que tienen más de 5 años de exposición continua a humos industriales tendrán una mayor probabilidad de presentar metaplasia escamosa en sus muestras de mucosa. Entonces, son resultados que tú podrías ir, ¿no?, diciendo, esto es lo que yo espero encontrar. Otro ejemplo hipotético, ¿no?, como les dije, estoy utilizando ejemplos hipotéticos porque yo ya les mostré ejemplos reales, ¿no? Pero esta forma es para que ustedes puedan entenderlo mejor y puedan aplicarlo para hacer una tarea con la información que estamos solicitando. Entonces, en este ejemplo hipotético, prevalencia de lesiones premalignas y su asociación con el diagnóstico asistido por inteligencia artificial en mujeres en un programa de detección temprana de cáncer de mama. ¿Ok? Utilizamos lo que está de moda ahora, inteligencia artificial. ¿Quiénes van a ser, no, mi muestra, mi población? Mujeres que participan en un programa de detección temprana de cáncer de mama en un centro de salud específico. Ya les dije, lo pueden poner así genérico o pueden ir ya pensando, a ver, yo lo puedo utilizar en el centro de salud de Jesús María o tal lugar o en tal población. Pueden, o en la universidad, pueden ir ya haciendo ese ejercicio, no hay problema. ¿Cuál sería tu objetivo? Determinar la prevalencia de lesiones premalignas de mama y explorar la asociación
entre el uso de inteligencia artificial y el diagnóstico por imágenes y la detección temprana de dichas lesiones. Expliquemos. Tú no estás inventando un software de inteligencia artificial para poder hacer un diagnóstico asistido, ¿no? Para detección temprana de lesiones premalignas en cáncer de mama, ¿ok? No estamos inventando un software, de eso no se trata este estudio. Estamos utilizando posiblemente un software que ya existe, que ya les digo que hay muchos softwares que muchos ingenieros han desarrollado y que justamente están buscando poder aplicarlos en la vida real, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es justamente utilizar este software de inteligencia artificial, ir a un centro de salud y empezar a hacer un screening para detectar lesiones premalignas, ¿no? Una detección temprana de cáncer de mama utilizando la IA. Entonces, la asociación que yo estoy haciendo, es decir, el uso de estas herramientas permiten una detección temprana, ¿ok? Eso lo vamos a analizar un poco más en los resultados. Entonces, veamos qué métodos hemos utilizado. Método de reclusión de datos, análisis de imágenes y encuestas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Realizar mamografías a las participantes y utilizando una herramienta de inteligencia artificial voy a analizar esas imágenes. ¿Ok? Recuerden que las mamografías me dan datos, ¿no? Imagenológicos en un formato que por lo general es un estándar llamado DICOM, pero esas imágenes yo las voy a dar a la IA. Y la IA es la que va a analizar esas imágenes, porque si tengo cientos de imágenes con cientos de pacientes, eso para un solo radiólogo es muchas horas, miles de horas, ¿no? Que a veces se puede aprovechar para que este profesional de salud pueda atender emergencias, ¿no? Porque también se necesitan profesionales de salud en emergencias. Por ejemplo, un TEC, ¿no? Un traumatismo encefalocraniano. Entonces él necesita estar viendo. A veces no se muestra claramente una lesión, una hemorragia temprana, pero el radiólogo a veces tiene la capacidad, ¿no? de poder ver, efectivamente estamos viendo una hemorragia temprana y preparen, ¿no? al neurocirujano para poder salvarle la vida al paciente. Entonces son cosas que ellos están muy bien entrenados, ¿no? Esto es una detección temprana, ¿ok? Todavía la paciente no tiene, posiblemente todavía no tenga cáncer, no lo sabemos, ¿no? Pero la IA nos puede ayudar a analizar cientos de imágenes, miles de imágenes de cientos de pacientes y poder detectar tempranamente estas lesiones premalignas. Pero justamente yo no sé si efectivamente esa IA realmente me puede ayudar o no. Por eso voy a hacer la asociación y voy a comparar los resultados de la inteligencia artificial con diagnósticos convencionales realizados por los radiólogos. Entonces, en esta comparación me va a poder demostrar si efectivamente la inteligencia artificial detectó lo mismo que detectaron los radiólogos. Por poner un número, si fueron 100 pacientes y de los 100 pacientes, 20 los radiólogos dijeron, estos 20 pacientes efectivamente, sin lugar a dudas, tienen lesiones premalignas y estos 80 pacientes, sin lugar a dudas, no tienen lesiones premalignas, ¿no? La inteligencia artificial también debería encontrar que efectivamente son los mismos 20 pacientes tienen lesiones premalignas y los otros 80 no. Entonces ahí yo estaría encontrando una asociación entre que el uso, ¿no? o el diagnóstico asistido de inteligencia artificial y la detección temprana de cáncer de mama. ¿Ok? Pero también puedo aplicar encuestas. Estas encuestas pueden, ¿no? tener antecedentes médicos, factores de riesgo, ¿no? Para poder saber si realmente esa paciente pues tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, porque también hay inteligencias artificiales que podrían analizar estas encuestas. Ojo. ¿Y qué resultados esperaría? Por ejemplo, prevalencia de lesiones premalignas. Se espera encontrar una alta prevalencia de lesiones premalignas en mujeres sometidas a mamografías. O todo lo contrario, ¿no? Podría ser una baja prevalencia. En realidad, no lo sabemos hasta que se haga el estudio. Entonces, ahorita simplemente, como es hipotético, decimos, ok, ya vamos a encontrar una alta prevalencia. Hipotético.
Asociación del diagnóstico asistido por inteligencia artificial y lesiones premalignas. Entonces se anticipa que el uso de la IA en análisis de imágenes mamográficas permitirá una mayor tasa de detección temprana de lesiones premalignas en comparación con métodos convencionales. Por eso les mencionaba el tiempo. Una IA puede analizar, ¿no?, todas estas imágenes en muy poco tiempo. Si a un grupo de radiólogos les puede tomar horas o hasta días, porque obviamente somos seres humanos, los médicos, tenemos que también descansar, dormir, ¿no? Trabajamos jornadas de 8 o a 12 horas, ¿no? Y a veces hasta más, con las guardias y todo, ¿no? Pero no somos, pues, máquinas, tenemos también que interrelacionarnos, muchas actividades que hacemos. Pero la IA no, pues la IA no descansa, no duerme, no debería cansarse, ¿no? Entonces puede trabajar constantemente, entonces podría dar estos resultados en en un corto tiempo, más rápido. Y eso yo podría comparar. Efectivamente, los médicos radiólogos demoraron tantos días o horas en dar, ¿no?, el diagnóstico, la detección de estas 20 pacientes, ¿no?, con lesiones premalignas, pero la IA se demoró 15 minutos, ¿no? 15 minutos. Obviamente, ¿no?, es mejor utilizar una herramienta que te ahorre tiempo, que te ahorre dinero, ¿no?, y que permita salvar vidas. Pero ahí también tiene sus pros y sus contras. Eso lo vamos a estudiar después, ¿ok? Porque si fuera tan simple como aplicar herramientas de inteligencia artificial a todos los sistemas de salud, lo haríamos ya. Pero tiene sus pros y sus contras. Hay que también evaluar eso, ¿ok? Pero esto es un ejemplo hipotético, ¿ok? Un último ejemplo, ¿no?, de uno de los trabajos que me pareció interesante, las tareas que me presentaron, ¿no? Prevalencia de disfunción tiroidea y su asociación con el consumo de café y cafeína en adultos jóvenes. ¿Okay? Esto lo saqué de una de las tareas que ustedes presentaron. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podríamos presentar un trabajo, ¿no?, con un estudio transversal? Mi población, como ya lo menciona el título, adultos jóvenes, ¿no?, que pueden ser entre 18 a 35 años, puede ser en nuestra universidad, ¿ok? Objetivo: determinar la prevalencia de disfunción tiroidea en adultos jóvenes y explorar la asociación entre el consumo de café y cafeína y los niveles de hormona tiroidea. ¿Ok? Directo al punto. Yo voy a demostrar, ¿no?, si es que hay o no alguna disfunción. No demostrar, disculpen la palabra. Voy a ver, ¿no?, voy a analizar, voy a explorar si hay, ¿no?, una prevalencia de disfunción tiroidea en adultos. Pero también quisiera saber si existe o no una asociación entre el consumo de café y cafeína, ¿no?, y esta disfunción en los niveles de hormonas tiroideas. Métodos de recolección: análisis de sangre y encuestas. Voy a hacer análisis de sangre a todos los participantes. Tenemos un lugar, si ustedes vieron, ¿no?, tenemos un área de muestra de sangres, ¿no?, de toma de muestras de sangre. Podríamos aprovechar ese espacio, ¿no?, y recolectar datos, ¿no?, en muestras de sangre de todos los alumnos de la universidad o de un grupo de voluntarios, ¿no?, de todos los que quieran participar. Y con ese resultado suben al laboratorio, que también tenemos esas herramientas, y miden los niveles de hormona tiroidea, ¿no?, el TSH, T3, T4, ¿no?, y ven si los valores son normales, ¿no?, o hay, ¿no?, un balance no normal, ¿no?, de estas hormonas. Y luego podrías distribuir encuestas para saber si estos alumnos consumen mucho café o bebidas energéticas, ¿no?, como el Red Bull, ¿no?, bueno, la del Toro Rojo, ¿no?, elimina pip, ahí cuando diga pip, la del Toro Rojo, o la de que la lata negra, ¿no?, para no dar nombres, ¿ok?, que tengan altos niveles de cafeína o taurina incluso, ¿no? Y tal vez, ¿no?, esto ya en resultados esperados, podrías encontrar que precisamente los pacientes que tienen alterados los niveles de hormonas tiroideas justamente son los que en la encuesta te dicen que consumen una alta cantidad de bebidas energéticas o muchas tazas de café al día. No lo sabemos, pero
Ahí vemos los resultados esperados. Primero, la prevalencia de disfunción tiroidea. Entonces, tú esperas, si tú estás pensando que existe disfunción tiroidea en tu universidad, entonces obviamente tú esperas encontrar una prevalencia significativa en disfunción tiroidea como hipertiroidismo o hipotiroidismo en los adultos jóvenes de la universidad donde estás estudiando, porque es lo que tú estás suponiendo, estás diciendo, oye, me parece que sí debe haber en la universidad por este motivo, ¿no? Ya sustentas por qué. Y el otro resultado que puedes esperar es la asociación de consumo de café y cafeína y la disfunción tiroidea. Entonces tú vas a anticipar que los participantes con un alto consumo de café y cafeína tendrán una mayor probabilidad de presentar alteraciones en los niveles de hormona tiroidea en comparación con aquellos con un bajo consumo de estas sustancias. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta? Estoy utilizando encuestas, estoy utilizando el laboratorio, estoy utilizando las herramientas que tengo a la mano, ¿no? Para poder hacer un estudio transversal. Muy bien, terminamos entonces la clase de hoy. Por favor, muchachos, es importante que siempre trabajen en equipo. Siempre. Traten de no hacer estas tareas, por más que sean tareas individuales, traten de no hacerlo solos, sino discutan entre ustedes, propónganse ustedes y digan, oye, mira, mi tema de investigación es este, y planteo esto, y recolecta también la opinión de tus compañeros, porque te pueden ayudar a hacerlo mejor, o puedes tener diferentes perspectivas para poder hacer tu trabajo de investigación. Entonces, sé que las circunstancias de esta semana hicieron de que no puedan reunirse presencialmente, pero utilicen las herramientas digitales que disponemos, como el Meet, el Zoom o el Teams, pero reúnanse, por favor, traten de conversar entre ustedes, traten de que las ideas, ¿no?, que ustedes tienen sean valoradas por sus compañeros, pero también recolecten, ¿no?, las opiniones de ellos, ¿no?, a favor o en contra de tu idea, porque eso va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, por favor, chicos, hagan su trabajo, ¿no? Y nos vemos en la siguiente clase.